Muy buenos días a todos. Buenos días al doctor Buitrago. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de ACOPI y realizar este webinar en el que queremos llevar una información muy importante para todos nuestros afiliados y sus familias. Igualmente agradecemos a todas aquellas personas que se han conectado hoy con nosotros a través de este webinar de cómo los colombianos pueden adquirir su vivienda propia. El objetivo de esta charla es darles a conocer cuáles son esas oportunidades, los requisitos y cómo pueden acceder a este programa a través del Fondo Nacional de Garantías, para lo cual el doctor Raúl Buitrago, presidente del fondo, nos va a explicar cuáles son precisamente esas condiciones en que nosotros podemos acceder a este beneficio y a este programa. Reitero mis gracias en nombre de ACOPI, al doctor Buitrago, a todas las personas que se han conectado y a la vez aprovecho para presentarles una excusa en nombre de la doctora Rosemary Quintero, nuestra presidente, quien quedó preparada para acompañarlos en esta mañana, pero que por problemas de conexión no ha podido acceder al webinar, pero estaremos atentos que si en cualquier momento se soluciona este inconveniente, ella podrá acompañarnos en esta charla. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y esperemos que esta información sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias, doctora Osiris. Un gusto y un placer para mí estar con ACOPI, con los afiliados de ACOPI, con los empresarios, con todas esas personas que ayudan cotidianamente con su trabajo y con su emprendimiento a hacer país. Quisiera en primera instancia, antes de entrar en los detalles, Osiris, confirmar si el sonido es adecuado, si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Se le ve perfecto y se ve muy bien. Muchísimas gracias, entonces, doctor. Bienvenido. Gracias a ti. Voy a pasar entonces a compartir pantalla para recorrer brevemente la presentación y quisiera pedirles el favor que me confirmen cuando ya estén viendo la diapositiva. A ver, me devuelvo rápidamente. A ver. Señor, se ve claro. Perfecto, listo. Entonces, bueno, lo primero, hacer una introducción sobre el rol del Fondo Nacional de Garantías. Yo quisiera, en primera instancia, contar que el Fondo Nacional de Garantías, en términos simples, se define como el fiador de los empresarios colombianos, de todo el aparato productivo colombiano, desde los trabajadores independientes hasta la gran empresa, pero con un énfasis muy importante en las MIPYMES, en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas, que son el componente estructural de nuestro tejido empresarial en materia, digamos, de aporte a la creación de empleo y a la generación de riqueza en nuestro país. Más del 94% de las garantías que hemos originado en los créditos que se les han dado al sector productivo que cuentan con respaldo del Fondo Nacional de Garantías, más del 94% están destinadas específicamente a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. En esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado vivir, este 2020 ha sido un año bien complejo para todos, en lo personal, en lo familiar, por supuesto en lo laboral y en los emprendimientos y para los empresarios. El Fondo Nacional de Garantías fue completamente rediseñado, una organización que fue capitalizada con el propósito de poder tener mayor potencial y mayor torque, por decirlo de alguna manera, para respaldar a los empresarios, para poder contar, digamos, con esa capacidad financiera para poderle decir a los intermediarios financieros que detrás del empresariado colombiano está el Fondo Nacional de Garantías con el propósito de respaldar sus obligaciones financieras. Y esto parte de una realidad histórica de nuestro tejido empresarial, es que los empresarios son buenas pagas. En el análisis histórico del comportamiento de los créditos que han sido garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, hemos observado que de 100 créditos se dejan de pagar alrededor de 7 u 8, eso antes pues del periodo de pandemia, estamos hablando antes de marzo de 2020. Y vemos cómo los empresarios hacen un esfuerzo muy grande por cumplir todas sus obligaciones, no solamente las obligaciones con su nómina, con sus proveedores, también con los intermediarios financieros y por supuesto dejar una utilidad para poder hacer, digamos, que
hacerle sentido, digamos, al emprendimiento y al esfuerzo empresarial que hay detrás de ello. Pero el hecho importante aquí por resaltar es que esa vocación de compromiso y esa responsabilidad por honrar sus obligaciones se observa en las cifras, en los resultados. Y es por esto que el Gobierno Nacional toma la decisión de fortalecer el Fondo Nacional de Garantías y darle este respaldo al empresariado colombiano. Otra de las estrategias muy importantes que se ha diseñado son estrategias encaminadas a fortalecer la demanda. Yo creo que en este ambiente empresarial es muy claro que endeudarse por endeudarse no hace sentido. Los empresarios toman deuda cuando ven del otro lado un mercado que está demandando los bienes o los servicios que producen los microempresarios, en que encuentran vocación. Doctor, se le silenció el Ajá. micrófono. Se le fue el audio. Aló. Aló, buenas, doctor Raúl. Lo que pasa es que tiene el micrófono en silencio. Sí, lo que está ocurriendo es que dice que el anfitrión me ha silenciado el micrófono. Entonces no sé si de pronto necesita, el anfitrión hace algún mensaje. Melissa, ya. No, señor, yo pedí que activar el micrófono. Ok, ¿ahí ya me escuchan bien? Sí, ya se le escucha perfecto, doctor. Listo. ¿Y hasta dónde me escucharon? Porque iba embalado. Doctor, 3 minutos antes más o menos. Ok, bueno, no. Resumo entonces. Es muy importante también para poder reactivar la demanda que el Fondo Nacional de Garantías provea respaldo a sectores estratégicos de la economía y en este caso es a los hogares colombianos para adquirir vivienda. ¿Por qué? ¿Cuál es el racional que hay detrás de esto? Porque en la medida en que la demanda de vivienda se mantenga alta, los sectores que están relacionados con la construcción, pero sobre todo con la provisión de bienes y servicios a los hogares, estamos hablando de los productores de muebles, estamos hablando de los productores de electrodomésticos, de los que producen, por ejemplo, ropa y tejidos, la ropa, por ejemplo, de cama, las toallas. Todo eso va generando unos encadenamientos, más de 34 sectores que se encadenan con el sector de la construcción y eso genera un dinamismo muy importante hacia atrás cuando se hacen nuevas viviendas. Entonces, la visión que tiene el gobierno nacional es darle un gran impulso a la demanda de vivienda con el propósito que las iniciaciones de nuevos proyectos de construcción se anticipen, se generen nuevas solicitudes por parte del sector de construcción a los sectores con los cuales están encadenados y cuando los hogares empiecen a recibir sus viviendas, en ese momento encadenar también la demanda hacia adelante que existe respecto a los bienes y servicios que hay allí. Entonces, en ese contexto es que les voy a mostrar la presentación y vamos a hablar de la garantía de vivienda para adquirir vivienda en el mercado colombiano. Entonces, vamos a dividir la presentación en 4 puntos. Cómo han sido los resultados en materia de garantías a nivel nacional. Hablaremos de la línea BIS y de la línea no BIS, la de vivienda de interés social, para inmuebles que cuesten menos de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, alrededor de 125 millones de pesos, y la línea no BIS que está entre 125 millones de pesos y 400 millones, en menos de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 450 millones. Y finalmente concluiremos con el paso a paso para acceder a la garantía. Entonces, en primera instancia, en esta diapositiva quiero mostrarles cómo ha sido la evolución del programa Unidos por Colombia y de las líneas tradicionales en el periodo de pandemia, entre el 1 de abril del 2020 y el 16 de noviembre, que es el último corte que tenemos. Y esta gráfica me parece que es bien importante explicarla en detalle porque permite ver cuál habría sido el comportamiento del respaldo de garantías si el gobierno nacional no hubiese tomado una decisión de crear el programa Unidos por Colombia. Los productos tradicionales son los productos que estaban vigentes antes del mes de abril, o sea, con corte a 30 de marzo. Y eran los productos con los que tradicionalmente el Fondo Nacional de Garantías ha venido respaldando a las microempresas colombianas. Y vemos cómo entre ese periodo, entre abril y la fecha, estos productos tradicionales han movilizado una cantidad importante de recursos, casi 4 billones de pesos, 3.9 billones de pesos. Sin embargo, el programa que se diseñó a partir del 1 de abril, que es el programa Unidos por Colombia, ha movilizado más del doble. Ha movilizado 10.1 billones de pesos. Entonces, entre los dos, entre el programa Unidos por Colombia
y los productos tradicionales, ya estamos hablando de un total de respaldo a los empresarios colombianos, a las unidades productivas, del orden de 14.1 billones de pesos. Esto es una cifra bien representativa en la medida en que la meta que se trazó el gobierno nacional es generar una capitalización del fondo en dos tramos. La capitalización total del fondo fue de 3 billones de pesos y se aportó ya por parte del gobierno nacional al patrimonio del fondo 1.3 billones y eso nos da una capacidad de apalancamiento total o de respaldo en garantías de 22 billones de pesos. Y miren que ya vamos por el orden de 14 billones de pesos en ese primer tramo de la capitalización y para el año entrante, en pleno proceso de consolidación de la reactivación empresarial y económica de nuestro país, pues está disponible el segundo tramo para poder continuar respaldando a los microempresarios y a los empresarios colombianos. Desde la perspectiva de sectores, esos 14 billones de pesos están concentrados principalmente en el sector de comercio al por mayor y al por menor. Son casi 5 billones de pesos de estos 14 que han estado concentrados en estos sectores. Me voy a referir a los tres primeros. Luego sigue industrias manufactureras con 2 billones de pesos, construcción con 1.2 billones. Aquí tenemos de los 14 billones de pesos en estos tres sectores, tenemos 7.3 billones de pesos, 7.4 billones de pesos concentrados, la mitad, el 50%. Luego siguen transporte, actividades profesionales y científicas, servicios administrativos, alojamiento y servicios de comida. Y aquí en estos sectores, hasta aquí más o menos, hasta alojamiento y servicios de comida, está el Pareto, es decir, el 80% de los sectores que representan los 14 billones de pesos. Desde la perspectiva del tamaño de las empresas, es bien importante mostrar y ratificar que el foco del Fondo Nacional de Garantías ha sido concentrarse principalmente en la mediana, la micro y la pequeña empresa. De los 14 billones de pesos de respaldo a corte 16 de noviembre, tenemos que 4.7 billones de pesos han estado dirigidos a la mediana empresa, 4.4 billones a la micro, 3.7 a la pequeña. Y los restantes 1.2 billones de pesos están concentrados principalmente en gran empresa, 769 mil millones, e independientes, 445 mil millones de pesos. El tema de independientes es bien relevante porque el Fondo Nacional de Garantías no entraba a este nicho antes de la pandemia. Empezó a entrar a respaldar independientes a partir del mes de abril de este año y se han movilizado recursos del orden de medio billón de pesos para facilitar justamente a los trabajadores independientes son unidades productivas económicas en estricto sentido, continuar con su actividad. El total de beneficiarios de estos programas ya supera los 390 mil millones de, 390 mil beneficiarios, perdón. Estos 390 mil beneficiarios incluyen también los trabajadores independientes y alrededor de unos 40 mil trabajadores independientes están dentro de esta cifra. Entremos en materia entonces a la línea de garantía de vivienda bis y no bis. Yo antes, digamos, de especificar las características y cómo se acceden a estas líneas de garantías, es importante mencionar que para los microempresarios contamos con distintas líneas de garantías, para las MIPYMES en general. Contamos con líneas de garantía para obligaciones de crédito de capital de trabajo y de inversión, que eso fue una decisión recientemente tomada por un trabajo muy coordinado que hubo con ACOPI, con FENALCO, con la ANDI, con empresarios del país y el gobierno nacional, con el propósito de poder rediseñar las líneas de garantías que estuvieron vigentes al inicio del programa, entre abril y septiembre, entre abril y octubre en realidad. Y allí detectamos que había la necesidad de poder ampliar una línea que era única exclusivamente para capital de trabajo y poderla ampliar a inversión en activos fijos, con el propósito de facilitarle a los microempresarios, medianos y a los pequeños empresarios la posibilidad de hacer las adecuaciones en materia de protocolos de bioseguridad y establecimientos de comercio. Esto es bien importante porque hoy en día, cuando ustedes tengan necesidades de financiación, pueden hacer, y para recursos de inversión, pueden acercarse a su intermediario financiero y preguntar no solamente por las líneas de crédito que el intermediario tenga, sino por el respaldo del Fondo Nacional de Garantías en materia de esos proyectos de inversión que a bien tengan para realizar ustedes en el próximo año. También incrementamos las coberturas. Inicialmente el programa arrancó con coberturas del 60%, después se incrementaron al 80% y luego al 90%. ¿Qué quiere decir cobertura? Que en caso de siniestro del crédito, el Fondo Nacional de Garantías responde ante el intermediario financiero en esos porcentajes. O sea, de un crédito de 100 pesos, hoy en día para las micro y para las pequeñas el Fondo Nacional de Garantías responde por 90 pesos y para las medianas responde por 80 pesos. También es muy importante señalar que
los créditos que se solicitan tienen vocación de pago. Entonces es bien importante que a pesar de que se tenga garantía del Fondo Nacional de Garantías, los empresarios calculen muy bien, digamos, su capacidad de pago con el propósito de solicitar aquellos créditos respecto de los cuales los flujos que generan les permitan hacer los pagos. Porque el fondo, no obstante cubrir, digamos, la deuda ante el intermediario financiero, tiene la obligación de cobro posterior ante el empresario cuyas obligaciones no hayan podido ser honradas adecuadamente. Pero haría énfasis en que hoy en día, para la micro y para la pequeña empresa, estamos respaldando el 90% de las obligaciones crediticias, que eso es un tema bien importante para poder limitar las restricciones de acceso a crédito en este periodo tan complicado de confinamiento y ahora de apertura gradual de la economía. También contamos con líneas para sectores más afectados, que son sectores que han tenido reducciones en sus ventas superiores al 80% comparado con el año inmediatamente anterior. Ahí está, por supuesto, el tema de cultura, el tema de alojamiento, el tema de restaurantes. Allí también la garantía es del 90% y hay un periodo de gracia de 90%. de mínimo 90% y mínimo 12 meses de periodo de gracia en esas líneas. Y también en los créditos más, digamos, microcréditos, por decirlo de alguna manera, que se utilizan a través de los bancos de microfinanzas, también tenemos dos líneas muy especiales, una en particular que quisiera hacer énfasis, que es para los microempresarios informales, que pueden acceder también a garantías del Fondo Nacional de Garantías y avanzar en su proceso de formalización con un incentivo que hemos diseñado que consiste en una devolución de la tarifa de la comisión en caso que se formalicen durante el proceso. Entonces, con ese contexto, que es el apoyo directo a los empresarios al lado de la oferta, voy a concentrarme un instante en hablarles de línea de vivienda y cómo también los microempresarios que tienen sus hogares, por supuesto, pueden acceder a garantías para los créditos hipotecarios para acceder a vivienda. Entonces, la primera línea de la que vamos a hablar es la de Vivienda BIS. Esta es una línea que tiene una capacidad de respaldo de 2 billones de pesos en total para créditos hipotecarios. Está destinada a la adquisición de vivienda BIS urbana, nueva urbana, para hogares por rangos de ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos, de 2 a 4 salarios mínimos, y hogares con ingresos de más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Por qué hacemos la diferenciación por rangos de ingresos? Que resulta que asociado a las garantías del Fondo Nacional de Garantías hay una tarifa que se cobra que se llama la comisión de la garantía, que tiene por propósito financiar justamente las coberturas que da el Fondo Nacional, los respaldos que da el Fondo Nacional de Garantías a los distintos empresarios. Entonces, los invito a ver un momento aquí este tema del subsidio de la comisión, que es una estrategia que ha diseñado el Gobierno Nacional en el marco del programa Unidos por Colombia para ayudar no solamente en este caso a los hogares, sino también a los empresarios a llevar, digamos, la posibilidad de pago de estas tarifas de la comisión con un aporte de la nación. Entonces, en el caso de los hogares con ingresos de 0 a 2 salarios mínimos, el Gobierno Nacional subsidia el 100% de la tarifa de la comisión. Quiere decir que la garantía le sale gratis al hogar colombiano. De 2 a 4 salarios mínimos, el Gobierno Nacional subsidia el 70% del costo de la comisión. Y para hogares que tienen más de 4 salarios mínimos, se da acceso a la garantía, pero pues justamente por el nivel de ingresos no se da subsidio. Entonces es bien importante señalar que este esquema de subsidios lo que busca es abaratar el acceso a las coberturas que da el Fondo Nacional de Garantías, al respaldo que da el Fondo Nacional de Garantías, que usualmente lo clásico en este tipo de instrumentos es que los paga el deudor. Y aprovecho para hacer un paréntesis. Este esquema de subsidios también está para las líneas que les mencionaba hace un rato de capital de trabajo e inversión y para las líneas de sectores más afectados. Allí el Gobierno Nacional también subsidia hasta el 75% de la tarifa de la comisión. Entonces es un producto que es muy asequible, que se mantiene, digamos, en los costos de la comisión que históricamente enfrentaban los empresarios antes del periodo de pandemia, y es una medida de alivio muy importante y muy significativa para los empresarios colombianos en virtud, digamos, de la situación que se está viviendo. Entonces, volviendo al tema de vivienda, en el caso de los hogares también se está generando ese esquema de subsidio a la comisión. El monto máximo del crédito va hasta el 80% del valor de la vivienda. Aquí hay una diferenciación que es importante tenerla en cuenta porque como Acopi tiene afiliados a lo largo y ancho del país,
Hay áreas urbanas que tienen menos de 1 millón de habitantes y áreas urbanas, por supuesto, que tienen más de 1 millón de habitantes. Cuando el área urbana tiene menos de 1 millón de habitantes, la garantía va hasta viviendas que cuesten hasta 135 salarios mínimos y el crédito es el 80% de ese valor. Y cuando estamos hablando en municipios de más de 1 millón de habitantes, se incrementa el valor de esa garantía hasta 150 salarios mínimos y el crédito que se respalda va hasta el 80% de esos 150 salarios mínimos. Se cubren los primeros 7 años del crédito el porcentaje de cobertura de la garantía para hogares es del 70% de la pérdida estimada. Y hemos diseñado un esquema tal que permita que el Fondo Nacional de Garantías no tenga que administrar bienes inmuebles en caso que se siniestre el crédito hipotecario, sino que simplemente se descuenta el valor de la hipoteca, digamos del crédito hipotecario como su nombre lo indica, del valor de la pérdida esperada y se cubre por eso entonces la diferencia entre el saldo del crédito en caso que haya default y el valor del inmueble. Esto es bien importante porque eso abarata en últimas la garantía, pero desde la perspectiva, digamos, del hogar, desde la perspectiva, digamos, del afiliado a ACOPI, el énfasis que yo quisiera señalarles es que en función de los rangos de ingresos familiares que se puedan acreditar, se puede contar con garantía para el crédito hipotecario que vaya a sacar el hogar, que eso facilita sobre todo a aquellos hogares que no tienen experiencia crediticia a acceder a la posibilidad de un crédito hipotecario. Y adicionalmente, las condiciones de acceso vía la garantía son bastante bajas, porque son gratuitas para los hogares que tienen menos de 2 salarios, subsidiadas en más del 70% para hogares con 2 a 4 salarios, y se le permite a los hogares que son más pudientes, que tienen más de 4 salarios mínimos, acceder a la garantía. Esto es para hogares, por ejemplo, que no tienen experiencia crediticia, pero que quieren comprar vivienda. Entonces se les otorga la garantía, se les da el respaldo y simplemente la tarifa de la comisión es plena. Ahora, miremos también en el segmento no bis, porque es un segmento bien interesante cuando de pronto la familia ya tiene un rango de ingreso más alto, digamos de 4 salarios mínimos o más. También diseñamos un producto para no bis. Estos son viviendas que van hasta 500 salarios mínimos, que son alrededor de 390, 400 millones de pesos. Entonces está entre la bis, que son hasta 150 salarios mínimos, y a 500 salarios. En ese rango de valor de vivienda es que se mueve esta garantía no bis. La línea es de 1 billón de pesos para hogares con más de 4 salarios mínimos, como lo mencioné, y por supuesto, aplicando la misma lógica del modelo anterior, del modelo BIS, vivienda de interés social, pues aquí no hay subsidio a la comisión justamente por el rango de ingresos. Aquí el crédito hipotecario va hasta el 70% del valor de la vivienda, o sea, el 30% de la cuota inicial. El 70% del valor de esos 500 salarios mínimos se cubren igual los primeros 7 años y también la cobertura es del 70% sobre la pérdida estimada. Nosotros con estos dos instrumentos esperamos llegar a más de 17,000 hogares, tanto BIS, con el producto BIS como el producto no BIS, que permitan recuperar la diferencia muy grande que hay entre las iniciaciones de vivienda del año 2019 y la del 2020, que supera las 25,000 unidades. Y si logramos cumplir este propósito de financiar, de respaldar la financiación de 17,000 hogares, estaremos cumpliendo el propósito de anticipar nuevos proyectos de vivienda y generar nuevos encadenamientos productivos. ¿Cómo acceder entonces a estas garantías? Digamos que es una pregunta que se debe estar formulando el auditorio. Y es relativamente simple, porque lo primero que debo mencionar es que el hogar no tiene que adelantar ningún trámite ante el Fondo Nacional de Garantías. Estas garantías son 0 trámites para el hogar frente al fondo, igual como las de los empresarios, los microempresarios, los pequeños, los medianos, ante el fondo tampoco tienen que hacer ningún trámite para poder acceder a las garantías que se realizan para los créditos, en este caso del sector productivo. Entonces, si un hogar de los microempresarios de los afiliados a ACOPI que en este momento me están escuchando está interesado en acceder a esta línea, la persona o el hogar debe acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito y preguntar por la línea de garantía. Segundo, cuando se firman los documentos de aceptación, en ese mismo instante se firman los documentos cuando se firman los documentos de aplicación al crédito hipotecario, también se firman los documentos de aceptación de la garantía. Y esto es bien importante porque es en un mismo acto, bien sea en la sala de ventas o en el banco cuando se van a llenar los formularios de solicitud de crédito,
inmediatamente si el crédito requiere el respaldo, es decir, para hogares que requieran, que sea, por ejemplo, sin experiencia crediticia, inmediatamente se pone, digamos, el formulario de la garantía y se suscribe también. Entonces no hay que hacer nada ante el Fondo Nacional de Garantías, reitero. Hasta ahí va, digamos, la tarea del hogar, por decirlo de alguna manera. Luego la entidad financiera solicita al Fondo Nacional de Garantías a través de un registro virtual electrónico, todo es digital en este momento, solicita la garantía, solicita que se reserve el cupo. Y cuando el intermediario financiero, que es el cuarto y último paso, realiza el desembolso al hogar para que efectivamente quede adquirida, digamos, el crédito, la vivienda a través del crédito hipotecario, en ese momento ya queda en firme la garantía y no hay que hacer absolutamente nada adicional. Entonces recuerden, primero, acudir al intermediario financiero o a la sala de ventas y preguntar por la garantía del fondo. Segundo, al momento de firmar la solicitud del crédito y que se requiera la garantía del fondo, firmar también los papeles de la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Y ahí ya simplemente monitorear el desembolso porque el intermediario financiero realiza la reserva de la garantía y cuando se hace el desembolso ya queda en firme este trámite de respaldo del gobierno nacional a los hogares colombianos. Con esos 4 pasos simples y sencillos, dentro de los cuales 2 están a cargo del hogar, concluyo la presentación y los invito a que desde la perspectiva de los hogares, estas garantías sean muy usadas por ustedes con el propósito de que el sueño de tener vivienda propia también sea una realidad que sea promovida con la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a COPI por este espacio. Muchísimas gracias, doctor Buitrago. En verdad, un placer haberlo tenido en este conversatorio con esta información tan importante para todos nuestros afiliados. Agradecerle todo ese esfuerzo y apoyo que le ha dado a las MIPYMES en esta época de pandemia, en donde todos sabemos que la crisis nos ha afectado a todos, tanto empresarios como a la sociedad en general. Y ese apoyo que hemos recibido del Fondo Nacional ha sido supremamente importante porque le ha permitido a las empresas tener las garantías para poder acceder a los créditos y poder contar con los recursos financieros para seguir adelante en su gestión empresarial. Quedamos atentos, no sé, Melissa, Yadi, si hay alguna pregunta para el doctor Buitrago de parte de los asistentes al chat, al evento, por favor. Señora, tenemos 2 preguntas en el chat. La primera es, si tengo reportes negativos en Data Crédito, ¿puedo acceder al crédito de vivienda? Bueno, entonces respondamos esa pregunta. Hay una regla básica en estas garantías y es la altura de mora, digamos, que hayan tenido los solicitantes con corte a 29 de febrero. Yo creo que es un tema bien importante porque lo que nosotros estamos haciendo es poder garantizar a aquellos hogares que venían funcionando relativamente bien antes del periodo de la pandemia y que se haya podido deteriorar sus condiciones con posterioridad. Y entonces, digamos, si no hay morosidades con altura al 29 de febrero, ya hay, digamos, como un primer requisito cumplido para poder acceder a la garantía. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto de las centrales de riesgo, es bien importante señalar que hay muchas políticas de alivio para que efectivamente se pueda depurar esas condiciones crediticias históricas. Entonces, es importante que el deudor haga esa pregunta, el potencial hogar haga esa pregunta ante el intermediario financiero al momento de hacer la evaluación del crédito para que se haga el análisis de forma previa, porque las evaluaciones de crédito son independientes del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, el intermediario financiero, de acuerdo a sus políticas de originación de crédito hipotecario, determina el peso que tienen las centrales de riesgos al momento de originar y genera un score, una puntuación para saber si el hogar es sujeto de crédito. Entonces, esa relación, digamos, de centrales de riesgo más la garantía puede hacer que de una u otra manera el hogar pueda ser susceptible del crédito hipotecario, pero el llamado que yo les haría es a que hagan la consulta de entrada para que se haga el análisis de estas centrales de riesgo por parte del intermediario y tener total certeza de si se cumple con los requisitos en materia de riesgo de crédito por parte del intermediario financiero. Bueno, tenemos otra pregunta por acá y es, buenos días, ¿solo aplica para vivienda nueva? Sí, en este momento es importante y mil gracias por la pregunta. Aplica solamente para vivienda nueva bis y no bis y en el caso de vivienda bis para la primera vivienda.
Eso es bien importante porque recuerden que en Vivienda BIS concurren 3 apoyos del gobierno. El primero, los subsidios directos al hogar para completar la cuota inicial, que eso se realiza a través del Ministerio de Vivienda. Segundo, el subsidio a tasa de interés o FRESH, que es un subsidio que lo que hace es bajar el costo del crédito porque genera una menor tasa de interés para los hogares. Y el tercero es la garantía. Entonces es un momento bien importante para poder acceder, pero con esa condición de que sea primera vivienda para el caso BIS. Y para el segmento no BIS sí puede ser primera o segunda vivienda, pero debe ser vivienda nueva. Porque recuerden un poco que el propósito que está detrás de esto es generar una demanda muy robusta de vivienda para poder generar, anticipar las iniciaciones de nuevos proyectos con el propósito de dinamizar la economía. Ok, tengo otra pregunta por acá y es si todas las entidades financieras pueden ofrecer esta garantía. Buena pregunta. Las entidades financieras que tengan línea de crédito hipotecario, primera condición, y segunda condición, que tengan habilitado el producto con el Fondo Nacional de Garantías. Todos los intermediarios grandes lo tienen. Entonces, no está de más de pronto que le pregunten al intermediario financiero o que entren a la página web del Fondo Nacional de Garantías o a través de pronto de Melissa, de Osiris, podemos enviarles una lista para que se las distribuyan de pronto a los afiliados de cuáles son los intermediarios que ya tienen aprobado, digamos, el producto con el Fondo Nacional de Garantías. De pronto eso simplifica mucho la búsqueda y ustedes más bien pueden identificar dentro de esa lista cuál es el intermediario de su preferencia y acceder a esa solicitud de crédito ante ellos. Si no tengo historial crediticio, ¿puedo acceder a este beneficio? Correcto. Justamente para estos hogares que no tienen historial crediticio es que se ha diseñado también este producto, porque da el respaldo necesario a estos hogares para que puedan acceder a la primera vivienda, a su hogar. Entonces la respuesta es sí, el Fondo Nacional de Garantías respalda a los hogares que por primera vez van a contraer su crédito hipotecario. ¿Cuánto tiempo se demora el trámite en los bancos para saber si uno puede acceder al subsidio? Bueno, el trámite de aprobación de un crédito hipotecario está en promedio alrededor entre los 3 y los 4 meses, pero existen unos trámites de preaprobación que son más expeditos y le dan una señal al hogar de si puede acceder o no a los subsidios que he mencionado y a la garantía. Entonces, en cuestión, digamos, de unos 20 días se podría tener una noción sobre la preaprobación y el trámite completo puede estar alrededor de los 3 o 4 meses en promedio. Tengo otra pregunta por acá y es, mi esposo y yo tenemos una propiedad con aprobación para 3 niveles más terraza por parte de la curaduría. Construimos un apartamento para nuestro hijo mayor, lo tenemos en obra gris, nos quedamos sin dinero para terminarlo. ¿Le pueden prestar a mi hijo para que lo termine? Él trabaja con nosotros, tenemos una empresa de turismo, el lote está a nombre nuestro, ¿qué podemos hacer si aplica la garantía en este caso? Listo. Entonces yo diría, mira, para mejoramientos de vivienda esta garantía no aplica. Esta garantía es única exclusivamente para crédito de vivienda y para vivienda nueva. Sin embargo, existen, digamos, líneas de garantía para trabajadores independientes, por ejemplo, para empleados, a las que podría acceder para libre inversión. Principalmente para trabajadores independientes. Entonces, eventualmente por ese lado podría evaluarse esta solicitud, pero en principio la respuesta concreta es no hay garantía para mejoramiento de vivienda. Estamos hablando única y exclusivamente de crédito hipotecario. Señor, bueno, nos quedan 2 preguntas para terminar y una de estas es, si aparezco como sucesión en instrumentos públicos con mis 4 hermanos, herencia de mi padre, ¿puedo cederlo para poder participar? A ver si entendí la pregunta. Es una persona interesada en comprar vivienda, pero que aparece en trámite de sucesión. O sea, hoy en día no es titular de vivienda. Si esa es la hipótesis, no tiene primera vivienda y podría acceder. Hay que adelantar, digamos, el trámite ante el Ministerio de Vivienda primero para poder tener, digamos, el acceso al subsidio de vivienda de interés social, que es el aporte que ayuda a complementar, digamos, la cuota inicial, y al ser beneficiario inmediatamente la garantía se activaría.
Hay otra pregunta y es, si ya tengo vivienda propia, ¿puedo solicitar el crédito para comprar vivienda? Por el lado de la vivienda no bis, sí, siempre y cuando sea nueva. Por el lado de la vivienda bis, es única y exclusivamente para primera vivienda. Entonces, por el lado de la vivienda bis, la respuesta sería no. Por el lado de la vivienda no bis, sí podría ser. Okay. Acá tenemos otra y es, ¿se ha pensado en establecer algún subsidio para compra de vivienda usada? Por lo pronto no. Por lo pronto, digamos, la filosofía que tenemos detrás de esto es garantizar vivienda nueva con el propósito de reactivar la economía. Okay, bueno, tengo otra pregunta interesante por acá y es, tengo una cuenta de ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Esa cuenta me serviría para solicitar un crédito con ustedes o es lo mismo en el Fondo Nacional de Garantías y el de ahorro? Bien, esa pregunta es bien buena, porque hay una diferencia entre lo que hace el Fondo Nacional del Ahorro y lo que hace el Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional del Ahorro es el banco que presta la plata, ¿cierto? Y el Fondo Nacional de Garantías es el fiador del hogar que le pide el préstamo al Fondo Nacional del Ahorro, ¿sí? Entonces, Fondo Nacional de Garantías es el fiador y el Fondo Nacional del Ahorro es el prestamista. Entonces, lo que debe hacer la persona que hizo la pregunta es acercarse al Fondo Nacional del Ahorro y hacer la solicitud del crédito, ¿cierto? Y cuando haga la solicitud, preguntar por la garantía del fondo. Y la garantía lo que hace es que el Fondo Nacional de Garantía se convierte en el fiador del hogar para que haya una mayor probabilidad de aprobación del crédito por parte del Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, esta pregunta ya, ya la respondimos hace un momento y es si la persona tiene un reporte en las centrales de riesgo, si puede acceder a la garantía. Hasta el momento no me cargan más preguntas. No sé si alguno de las personas conectadas tiene otra consulta que realizar. La doctora Osiris, ¿tiene alguna pregunta para el doctor Buitrago? No, Meli, por acá tampoco nos han hecho ninguna pregunta, solamente la que te pasé, que ya efectivamente el doctor Raúl había respondido. Esa pregunta quería saberla porque llegué tarde a la reunión de que si uno está reportado, si es posible de que le aprueben el crédito. Mira, la respuesta tuvo dos partes. La primera de ellas, lo clave aquí para poder acceder a la garantía es qué altura de mora en las obligaciones de los créditos que tuviera lugar a 29 de febrero de 2020 se tenía. Mejor dicho, lo que estamos diciendo es que a 29 de febrero del 2020 se esperaría que los hogares estuvieran al día para poder acceder a esta garantía. Sin perjuicio de lo que haya pasado de ahí en adelante, que es cuando entró la pandemia y nos trastocó toda la vida a todos. Sin embargo, aclaré que es muy importante que se haga la consulta de entrada al intermediario financiero porque la política de aprobación de los créditos es la de cada banco, la de cada intermediario que aprueba el crédito hipotecario. Y esa respuesta se puede obtener rápidamente en el momento de hacer la consulta de la solicitud. Hay intermediarios que ya están, digamos, aplicando unas políticas de incorporación de actualizaciones de los hábitos de pago en las centrales de riesgo y pueden originar créditos incluso con el reporte siempre y cuando la persona esté al día, pero eso depende de cada banco, entonces hay que hacerle la consulta al intermediario respecto al cual vayas a tramitar el crédito hipotecario. Me preguntan, ¿después de 7 años se podría acceder a otro subsidio? Los subsidios están diseñados para primera vivienda. Entonces, yo diría, después de los 7 años, no se accedería, digamos, a nuevos subsidios, pero sí se puede acceder a comprar nuevas viviendas, pues, digamos, no tiene restricción. Ahora, la garantía va a estar vigente hasta, esto es bien importante y gracias por esa pregunta, va a estar vigente hasta el 30 de junio del 2021. Entonces, por eso es importante, digamos, que aquellos hogares que estén interesados en adquirir vivienda con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, con la fianza del Fondo Nacional de Garantías, tomen su decisión y tramiten el crédito hipotecario antes del 30 de junio del 2021. Listo, y la última pregunta es, si tengo un lote, ¿puedo acceder a un crédito para construir mi vivienda? ¿Hay créditos para autoconstrucción? La respuesta es sí, pero no hay garantías para créditos de autoconstrucción. Entonces, sí,
la respuesta es, los intermediarios financieros dan esa posibilidad de dar créditos para autoconstrucción, pero nosotros como Fondo Nacional de Garantías no estamos siendo fiadores, mejor dicho, de esos créditos. Sí, bueno, me acaban de hacer una pregunta de pronto para no dejarla sin responder, pero ya después de esta sí cerramos. Y es, si tengo un crédito de libre inversión actual, ¿podría pedir un crédito de vivienda teniendo en cuenta que el banco me dice que no tengo capacidad de pago? Bueno, si ya el banco dijo que no tenía capacidad de pago, yo creería que es difícil, digamos, una nueva aprobación. Yo invitaría a la persona que hizo la pregunta a que evalúe, digamos, cuál de las dos prioridades serían más claves, si la de vivienda o la de inversión, y eventualmente que lo que le propusiera a su intermediario financiero es, digamos, hacer un prepago del crédito de libre inversión y concentrarse en el crédito de vivienda si esa fuera la prioridad. Pero la capacidad de pago es importante. Yo creo que los hogares deben ser, digamos, muy conscientes a la hora de adquirir sus obligaciones con el propósito de adquirir obligaciones que efectivamente se puedan pagar y sobre todo estas obligaciones que son de tan largo aliento, entre 10 y 15 años, que son los créditos hipotecarios. Entonces invitaría a la persona que realizó la pregunta que hiciera una revisión, digamos, como detallada de las prioridades y pudiera definir por cuál de los dos caminos se va, si mantiene el crédito de libre inversión o si prioriza crédito hipotecario, lo que implicaría, digamos, saldar la deuda anterior para poder recuperar capacidad de pago. Comprendo. Bueno, creo que con esto ya nos quedó toda la información muy clara. Muchísimas gracias, doctor Buitrago, por aceptar nuestra invitación. Sin duda, esta fue una información muy valiosa para todos los hogares colombianos y pues las personas que tal vez entraron tarde al webinar o no pudieron ingresar o desean compartir esta información con alguien más, les recordamos que también se estuvo transmitiendo en Facebook y que allí queda cargado el video de todo el webinar para que esta información se pueda seguir replicando con todos aquellos que de pronto no pudieron estar aquí y puedan acceder a este beneficio. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Sin duda, para COPI siempre será un agrado contar con el Fondo Nacional de Garantías y siempre les abriremos una puerta para que puedan dar este tipo de información a toda la comunidad. Muchísimas gracias, Melissa, muchísimas gracias, Osiris, y nuevamente reiterarle a todos los afiliados a COPI que el Fondo Nacional de Garantías es la entidad que respalda su actividad empresarial y desde la perspectiva de hogares, de miembros, de cabezas de familia, también respalda ahora el sueño de cumplir vivienda. Y recuerden, juntos aportamos a la reactivación de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Quedamos atentos a cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Con el mayor de los gustos la podemos recibir y redireccionar al fondo. El fondo es un aliado de ACOPI en todo este proceso de las empresas. Y muchísimas gracias por ese trabajo, doctor Raúl. Reiterarle las gracias en nombre de la doctora Rosemary. Lamentablemente ella no pudo acompañarnos en esta mañana, pero su corazón está con nosotros aquí, muy agradecida por toda esa gestión que desde el fondo se viene haciendo en favor de las MIPYMES. Gracias a ustedes, Osiris, y saludos a Rosemary. Muy buen día para todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.